dispone de la imposición de la medalla del grado de doctor honoris causa, que ha estado a cargo de la señora rectora Yeri Ramón. Doctora, le pedimos asiento y lo invitamos a doctor honoris causa Jesús Huerta de Soto para sus palabras. Muchas gracias. Excelentísima señora rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doña Yeri Gloria Ramón Rufner de Vega, excelentísimo señor decano don José Félix Palomino Manchego, verdadero hermano en la academia, que hace más de 40 años visitó por primera vez España y la ha vuelto a visitar innumerables veces y siempre con motivos académicos de gran trascendencia. Es para nosotros un honor que haya patrocinado también este premio. Autoridades académicas, profesores, alumnos y sobre todo mis amigos del Perú, especialmente Enrique Gersi, aquí presente, Rafael Belaúnde también, cuántas veces ha venido a verme a mi oficina en Madrid, y todos mis alumnos y discípulos peruanos, señoras y señores. Con gran alegría, humildad, emoción y agradecimiento, recibo encantado este doctorado honoris causa que hoy me concede la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especial alegría y emoción, pues la Universidad de San Marcos fue la primera que los españoles fundamos en la América continental. Dentro de menos de 3 semanas, el próximo 12 de mayo, cumple, como ya hemos oído varias veces, 475 años. Alegría y emoción también por haber sido la Universidad de San Marcos el alma mater de Mario Vargas Llosa, mi querido, viejo y llorado amigo, que hace 25 años, en 2001, me precedió en este gran honor y que, conociendo ya desde entonces la enorme ilusión que me hacía poder llegar algún día a compartirlo con él, nunca me desanimó, a pesar de las grandes dificultades que para las ideas de la libertad suponía el estatismo imperante por doquier. Alegría y emoción, además, por encontrarme en este gran país, que como si estuviéramos verdaderamente en casa y en nuestra propia familia, hoy nos acoge. A mi esposa Sonsoles y al resto de la comitiva aquí presente, de 12 profesores, que desde España ha venido conmigo. Muchísimas gracias a todos. Alegría y emoción, en suma, por esos titanes intelectuales de la libertad, que fueron los 3 teóricos libertarios que me han precedido visitando y exponiendo sus ideas aquí en Perú. Primero, Ludwig von Mises, que, invitado por Pedro Beltrán, pasó 2 semanas en Perú impartiendo clases y conferencias, especialmente en esta universidad, y bajo el patrocinio del entonces decano de Derecho José León Barandiarán, en 1950. Y tengo que decir que ayer recibí la condecoración que lleva su nombre de la mano del doctor Palomino Manchego, que mucho le agradezco. Hace 75 años que visitó Mises este país, y yo quiero ofrecerle a él esta conferencia especialmente. En segundo lugar, su discípulo y Premio Nobel de Economía en el año 1974, Friedrich Hayek, que visitó Lima en 1978 y sugirió a mi casi homónimo Hernando de Soto y a mi gran amigo Enrique Gersi investigar el fenómeno de la informalidad en Perú. Y por último, debo mencionar al gran teórico de la función empresarial, Israel Kirzner, que visitó y enseñó en Perú hace 35 años, en 1991. Por tanto, a los 3, a Mises, a Hayek y a Kirzner, así como a todo el pueblo peruano, quiero dedicar mi discurso de hoy. Pues bien, a continuación voy a presentar de manera muy sintética y destilada la visión libertaria de la verdad científica y moral a la que vengo dedicando toda mi vida. Y lo voy a hacer en torno a una serie de puntos fundamentales, cada uno de los cuales gira en torno a una contribución de mi obra académica. Precisamente,
La más joven de todas las ciencias, la economía, es la que ha proporcionado a la humanidad la contribución científica más importante. La economía, siendo la última ciencia en llegar, o como dice Mises, la más joven de todas las ciencias, es, sin embargo, la que ha logrado el hito de proporcionar a la humanidad la contribución científica más importante. En efecto, por primera vez y gracias a la economía, el ser humano ha descubierto y entendido que la cooperación social voluntaria, libre de toda coacción externa, institucional y sistemática, genera un orden espontáneo que no puede ser diseñado ni organizado previamente por nadie y que impulsa la paz y sin límites también la prosperidad y el avance de la humanidad. La ciencia económica se generaliza también en toda una teoría de la libertad que permite reinterpretar la historia e impulsar el avance de la civilización. Y es que la economía como ciencia que estudia la interacción humana se ha generalizado en toda una teoría de la libertad, entendida como el más esencial atributo y exigencia de la naturaleza del ser humano. ¿Y qué es la libertad? La libertad consiste en que toda acción e interacción humana se lleve a cabo de forma voluntaria, es decir, en base al principio de no agresión, y en todo caso sin que exista coacción o violencia externa, impuesta y organizada desde arriba por parte del siempre minoritario grupo de seres humanos que con el título que sea se haya arrogado en cada momento el ejercicio de la coacción sistemática, que es la característica inseparable de cualquier poder político. La economía es la ciencia que desarrolla la Escuela Austríaca de Economía, que debería de llamarse Escuela Española, pues tiene su origen en el pensamiento de nuestros escolásticos del siglo de oro español. Efectivamente, la ciencia económica ha alcanzado su máximo grado de desarrollo de la mano de la Escuela Austríaca de Economía, que se fundamenta en el realismo de sus supuestos analíticos, en el enfoque dinámico basado en la capacidad empresarial, a la vez creativa y coordinadora de todo ser humano, y en el estudio del orden espontáneo y autorregulado del proceso social de interacciones humanas voluntarias. Destaca también el carácter institucional y multidisciplinar del análisis económico de la escuela austriaca, porque fruto del proceso social espontáneo surgen una serie de instituciones que a su vez lo hacen posible, lo potencian y continuamente lo impulsan todavía más. La ley en su sentido material y el derecho, especialmente el derecho de propiedad, que aunque inserto ya de forma embrionaria e inseparable de la naturaleza humana, surge al margen del Estado y se descubre y desarrolla de forma evolutiva y consuetudinaria. La familia como institución básica e imprescindible, en la cual se hace posible, consolida y aglutina el avance y expansión de la humanidad. Y los principios morales, que actúan como un verdadero piloto automático de la libertad y que se internalizan por los seres humanos y se transmiten de generación en generación gracias a la familia, pero también a otras instituciones de carácter comunitario o religioso. Es, por tanto, natural que los primeros teóricos del orden espontáneo surgieran en el campo del derecho, encabezados por los grandes jurisconsultos de la Roma clásica, y que al ser los primeros en comprender el carácter orgánico, evolutivo y consuetudinario de los procesos sociales, se convirtieran, sin ser ellos conscientes, en los primeros teóricos de la economía. Su tradición se mantuvo viva a lo largo de la Edad Media, gracias a la Iglesia católica y a través de pensadores como Santo Tomás de Aquino, San Antonino de Florencia o San Bernardino de Siena. Terminó influyendo en los escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII, aglutinados en torno a la Universidad de Salamanca. Estos pensadores del siglo de oro español deben considerarse el precedente más inmediato de la Escuela Austriaca de Economía, que precisamente por este motivo debería denominarse Escuela Española.
Y es que los escolásticos españoles ya fueron capaces de articular los principios esenciales que constituyen el fundamento teórico de la Escuela Austriaca de Economía. En primer lugar, la teoría subjetiva del valor, desarrollada por el obispo de Segovia, Diego de Covarrubias, que ya en 1555 expuso con total claridad que aunque la naturaleza objetiva del trigo es la misma en España que en América, sin embargo, su precio era mayor en América, porque allí los seres humanos lo estiman subjetivamente mucho más. De aquí se deriva la correcta relación entre precios y costes, expuesta por Luis Sarabia de la Calle, en el sentido de que son los precios de mercado los que determinan los costes y no al revés, como erróneamente creen los teóricos del equilibrio. Modelos y precios de equilibrio que carecen de realismo y sentido teórico, pues presuponen un conocimiento tan complejo que solo Dios, pero en ningún caso los seres humanos, pueden llegar a adquirir, como ya pusieron de manifiesto los cardenales jesuitas Juan de Salas en 1617 y Juan de Lugo en 1643. Siendo también fundamental el concepto dinámico de competencia, entendido como un proceso de rivalidad entre los vendedores, que nada tiene que ver con el modelo estático de competencia perfecta de los teóricos del equilibrio, y que partiendo de la concepción dinámica de los precios de mercado fue desarrollada por Jerónimo Castillo de Bobadilla y Luis de Molina en 1589 y 1597 respectivamente. Y en cuanto a la teoría del capital, los medios fiduciarios que genera la banca y los ciclos económicos, destaca el redescubrimiento del principio de la preferencia temporal por Martín de Azpilcueta, siguiendo lo ya dicho por Lesines en 1285. O cómo los medios fiduciarios o depósitos bancarios sin respaldo, que cometiendo pecado mortal, escribían, generan los banqueros cuando operan con reserva fraccionaria, son una especie de dinero virtual o chirographis pecuniarum, como decía Molina en latín, que solo figura en sus libros contables y que distorsiona la estructura de precios relativos, creando burbujas y profundas crisis económicas, que al final dan al traste con todo, como tan gráficamente explicaron Sarabia de la Calle y Tomás de Mercado. Y en suma, la idea de que es imposible que el Estado organice la sociedad mediante mandatos coactivos, debido a la falta de la información que necesitaría para darles un contenido coordinador. Así como el descubrimiento de que la inflación es un impuesto oculto y muy dañino que surge de un acto de tiranía, pues no es conocido ni aceptado por los ciudadanos, lo que justificaría incluso el asesinato del gobernante responsable, conforme a la teoría del tiranicidio. Contribución esta de los comuneros de Castilla, derrotados por el rey entonces tirano Carlos V en 1521 y que fue desempolvada y articulada por el padre Juan de Mariana casi un siglo después. Toda esta línea de pensamiento escolástico protoaustriaco se extendió también por los virreinatos y cancillerías de América, así como por las recién creadas universidades de San Marcos, de Lima y México, a partir de 1551, en donde fueron ocupando cargos relevantes y cátedras brillantes discípulos de los escolásticos y que también provenían de la Universidad de Salamanca. Así, por ejemplo, y por citar unos pocos, debemos mencionar los casos de Bartolomé Frías de Albornoz en México y sobre todo el gran Juan de Matienzo, que llegó a oidor y presidente de la Real Audiencia de Charcas y Lima a partir de 1560. Y al jesuita Pedro Doñate, muerto en Lima en 1646, autor de las 3.586 páginas de los 4 volúmenes de su Magnum Opus de Contractibus. Todos ellos, en sus diferentes obras y escritos, continuaron el legado de sus maestros salmantinos en el campo de la economía y la teoría de la libertad. ¿Y cuáles son las más importantes y trascendentales contribuciones de la ciencia económica? Vamos a referirnos ahora con algo de detalle, pero muy sintéticamente, a las que considero que son las contribuciones más importantes de mi disciplina. En primer lugar, como ya he dicho, que la cooperación entre los seres humanos se lleva a cabo de forma espontánea, sin necesidad de que nadie la organice coactivamente desde arriba.
Esto es así porque el ser humano está dotado de una innata capacidad empresarial y creativa que continuamente le impulsa a descubrir las múltiples e inagotables oportunidades de ganancia que surgen en su entorno. Cada una de ellas encarna un desajuste o necesidad previa entre los comportamientos de los seres humanos, que siempre queda latente ahí hasta que es descubierto y superado por el correspondiente acto empresarial. Acto empresarial que siempre surge de una tensión creativa e interpretación de los hechos del mundo exterior, que es esencialmente subjetiva y que, por tanto, no puede reproducirse por ningún algoritmo, por ejemplo, de inteligencia artificial. Es decir, ante los mismos hechos objetivos caben múltiples interpretaciones, incluso aparentemente contradictorias, sin que pueda postularse cuál es la correcta, hasta que se culmine en forma de beneficio el correspondiente proceso empresarial. En todo caso, todo acto empresarial supone, primero, la creación de una información que antes no existía. En segundo lugar, la transmisión de ese conocimiento. Y finalmente se produce la coordinación del desajuste previo cuando las partes implicadas aprenden motu propio, es decir, de manera voluntaria y por su propio beneficio, a disciplinar su comportamiento en función de las necesidades de los demás. El descubrimiento de la esencia de este acto empresarial puro, con sus inseparables elementos de creación y transmisión de información y de coordinación espontánea de los desajustes previos que continuamente genera la convivencia humana, constituye la contribución más importante que ha proporcionado la ciencia económica a la humanidad. Y explica que el proceso espontáneo de cooperación social voluntaria que impulsa la multiplicación de seres humanos y el avance de la civilización no requiera de ningún sistema estatista de coacción institucional. Otra contribución esencial de la economía es el concepto de eficiencia dinámica, entendida como el proceso de expansión sin límite de la creatividad humana y la coordinación empresarial que solo surge en un determinado marco institucional de normas morales y jurídicas. Este es el que se fundamenta en el principio ético inseparable de la naturaleza humana, conforme al cual cada ser humano tiene un derecho natural e inalienable a apropiarse de los resultados de su creatividad empresarial. Derecho de propiedad sobre lo que uno ha creado y antes no existía, y que es el derecho humano más evidente e importante. Por eso la eficiencia dinámica y la justicia rectamente entendidas son inseparables la una de la otra. O como si dijéramos, son las dos caras de la misma moneda, en el sentido de que solo la justicia induce y genera la eficiencia, a la vez que lo dinámicamente eficiente en términos económicos no puede ser nunca injusto o inmoral. Finalmente, la otra contribución esencial de la ciencia económica consiste en haber demostrado que es imposible que el Estado logre lo que promete y cumpla sus objetivos coordinadores en cualquier parcela del proceso social en que pretenda intervenir, y ello por los siguientes 4 motivos. Primero, por el enorme volumen de información que necesita para ello y que no puede adquirir, pues solo se encuentra de forma dispersa y diseminada en la mente de los 8.000 millones de seres humanos que cada día participan e interactúan en el proceso social. Segundo, dado el carácter predominantemente tácito, no articulable y por tanto no transmisible de forma objetiva e inequívoca de esa información. Tercero, porque la información que se genera y hace posible el proceso social no está dada, ni por tanto es estática, sino que cambia continuamente como consecuencia de la creatividad humana, sin que se pueda transmitir hoy una información que solo será creada mañana, pero que es la que hoy necesita el órgano de intervención estatal y sus expertos para dirigir coactivamente la sociedad y lograr sus objetivos. Y cuarto, y sobre todo, porque el carácter coactivo de los mandatos del Estado bloquea la actividad empresarial de creación de esa información, que es precisamente la que necesita la organización estatal para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Lamentablemente, todas estas contribuciones científicas hasta ahora solo han logrado un impacto parcial y muy limitado sobre la inercia de una realidad social y política secularmente caracterizada por el poder coactivo de estados y gobernantes y por la servidumbre más o menos resignada de los gobernados.
La economía explica y demuestra que la prosperidad creciente de una población cada vez mayor de seres humanos nunca resulta de planes estatales deliberados y coactivos, ni de la redistribución igualitaria de la renta, ni de incrementos del gasto público, ni de las subvenciones, deuda o inflación, sino que solo surge del mercado libre del sistema capitalista. Este consiste en el proceso de intercambios voluntarios entre todos los seres humanos, que dotados de una innata capacidad empresarial y creativa, son capaces de detectar y evaluar a través del sistema de precios libres la urgencia y necesidad relativa de cada bien y servicio, invirtiendo los recursos laborales y materiales necesarios para producirlos, superando así la escasez relativa de cada uno de ellos y satisfaciendo cada día y de la mejor manera humanamente posible los deseos y necesidades de miles de millones de consumidores. Por tanto, es de crucial importancia para el futuro de la humanidad que ésta sea capaz de aprovechar de forma completa y al máximo las enseñanzas y el mensaje esencial en pos de la libertad humana que nos proporciona la economía. Pero ello solo será posible si somos capaces de desenmascarar y analizar con detenimiento cuáles son las poderosas fuerzas de la reacción pseudocientífica y contrarrevolucionaria que se han movilizado para impedir el avance de la teoría de la libertad que se deriva de la ciencia económica. A continuación, no puedo resistir la tentación. Vamos a enumerar y comentar las principales corrientes reaccionarias pseudocientíficas que se han infiltrado como un virus letal en la ciencia económica y que constituyen, en la terminología de Hayek, lo que él llamaba la contrarrevolución de la ciencia, el título de la obra que publicó en 1955. ¿Cuáles son estas corrientes? Pues en primer lugar el positivismo y el cientismo como pseudociencia. Por cientismo debemos entender la indebida aplicación del método de las ciencias naturales al ámbito de la ciencia económica. Así, mientras las ciencias naturales estudian su objeto de investigación como algo externo, medible y cuantificable, la ciencia económica estudia las implicaciones de las acciones voluntarias de los seres humanos. Y dado el carácter esencialmente creativo del ser humano, la supuesta evidencia empírica sobre el proceso social que en cada circunstancia se piense que se ha logrado recopilar, solo tiene, y en el mejor de los casos, un valor superficial, parcial y siempre históricamente contingente. Y en el peor de los casos, supone la aceptación, al menos implícita, de que los seres humanos son un objeto de investigación igualmente manipulable que la materia del mundo exterior que estudian las ciencias naturales. De esta forma se introduce inevitablemente la premisa de que corresponde al Estado y a sus gobernantes utilizar su poder coactivo para manipular y cambiar las cosas que creen ver en sus fotos empíricas, históricamente contingentes. Pero estas fotos empíricas no pueden recoger la esencia dinámica subyacente de los procesos sociales espontáneos, ni mucho menos lo que de forma espontánea ya esté sucediendo para coordinar y solucionar los desajustes. En segundo lugar, la pseudociencia de la economía neoclásica se caracteriza por defender que solo es ciencia la suya, es decir, la que se basa con carácter exclusivo en los principios del equilibrio, la maximización y la constancia. Además, y a la esencial irrealidad de sus supuestos, añade el reduccionismo de un lenguaje matemático que ha surgido a instancias de las necesidades y exigencias de las ciencias naturales, pero que es ajeno y no permite dar entrada ni al concepto subjetivo de tiempo ni a la creatividad empresarial. Los neoclásicos desarrollan su pseudociencia a partir no del ser humano real de carne y hueso, sino de unos tipos ideales que no son sino una especie de pingüinos robotizados, que incluso en sus más sofisticados modelos, estocásticos y dinámicos de equilibrio general, se limitan a moverse y reaccionar ante los acontecimientos y la coacción del Estado, como si fueran los monigotes de una especie de videojuego económico. Pero la pseudociencia neoclásica, a pesar de su aparente y siempre creciente sofisticación, es incapaz de dar cuenta de la inmensa complejidad del mundo real y se rebela contra la idea del orden espontáneo del mercado por dos vías igualmente perniciosas para la libertad humana. Por un lado, impulsando la ingeniería social coactiva de bancos centrales, estados y gobernantes para, mediante el fine-tuning, forzar o al menos aproximar la realidad al óptimo matemático de sus modelos. Por otro lado, calificando de fallos de mercado
Todo lo que creen observar que en sus estudios empíricos de la realidad no coincide con sus fantasmagóricos modelos de equilibrio y ajuste perfecto. En tercer lugar, el keynesianismo y la macroeconomía como pseudociencia. El mero enfoque macro, obviamente, ya conlleva de manera inevitable un obvio sesgo justificativo de la intervención, agresión y coacción estatal en contra del orden espontáneo del mercado y la libertad humana. Además, la ofensiva en contra de la libertad humana, de la coacción estatista, del keynesianismo es especialmente dañina y perversa. No solo se niega frontalmente la capacidad coordinadora de la función empresarial y del orden espontáneo del mercado, sino que además se construye como explicación alternativa todo un modelo, ¿cómo no?, de equilibrio con desempleo permanente para justificar la intervención coactiva del Estado sobre la vida de los seres humanos en forma de todo tipo de manipulaciones fiscales y monetarias. Y por último, el marxismo como pseudociencia cuasi religiosa. He dejado para el final el misticismo cuasi religioso de la pseudociencia marxista, pues el marxismo científicamente murió incluso antes de nacer. En efecto, fue coetáneo y teóricamente demolido por la revolución subjetivista del orden espontáneo del mercado, protagonizada por la Escuela Austriaca de Economía. Su desarrollo de la teoría del capital y de la preferencia temporal ya desde el principio evidenció las contradicciones y graves errores científicos del marxismo, a la vez que desenmascaró su marcado carácter de estafa intelectual. Estafa intelectual que quedó además ilustrada históricamente con la caída de la Unión Soviética y de prácticamente el resto de países comunistas, tras muchas décadas de indecible sufrimiento humano de una gran parte de la población mundial, y todo ello en perfecta consonancia con la teoría sobre la imposibilidad del estatismo y de una economía sin mercado libre desarrollado por la Escuela Austriaca a partir del von Mises de 1920 y que supuso el clavo definitivo que cerró para siempre el ataúd del cadáver de la pseudociencia marxista. En cierto sentido, a lo largo de la historia, se puede decir que han actuado como inocentes útiles, esta es una terminología de Mises, muchos liberales clásicos y partidarios de la llamada democracia liberal. Y es que el error fatal de los liberales clásicos radica en no haberse dado cuenta de que el programa del ideario liberal es teóricamente imposible, pues incorpora dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción, precisamente en la medida en que considera necesaria y acepta la existencia de un Estado, aunque sea mínimo. Sin embargo, como acabamos de ver, la ciencia económica ya ha puesto de manifiesto que el Estado es innecesario, que el estatismo, aunque sea mínimo, es teóricamente imposible y que, dada la naturaleza del ser humano, una vez que existe el Estado, es imposible limitar su poder. Por otro lado, la democracia liberal es un objetivo tan ingenuo como imposible. Ya Mises nos advirtió que solo cabía concebir su funcionamiento si todos sus partícipes aceptaban de entrada los postulados liberales, lo cual es imposible, pues la propia democracia excita y amplifica la compra de votos y el uso partidista del poder. Y tampoco Hayek consideró viable la democracia, si por ella se entendía un sistema basado en el ejercicio del poder absoluto por parte de las mayorías. Por tanto, no debe extrañar que sea casi inevitable la continua deriva de la democracia hacia un sistema perverso, basado en la mentira y en la compra de votos con dinero coactivamente extraído mediante impuestos, o como diría mi directo discípulo Midei, con dinero robado vía impuestos. Y es que el Estado impulsa y atrae como un imán de fuerza irresistible las pasiones, vicios y facetas más perversas de la naturaleza del ser humano, que intenta, por un lado, evadirse de sus mandatos y, por otro, aprovecharse del poder monopolista del Estado todo lo que pueda. Además, el efecto combinado de la acción de los grupos privilegiados de interés, los fenómenos de miopía gubernamental y compra de votos, el carácter megalómano de la casta política y la irresponsabilidad y ceguera de las burocracias generan un cóctel peligrosamente inestable y explosivo, continuamente zarandeado por crisis sociales, económicas y políticas que, paradójicamente, son siempre utilizadas por los políticos para justificar ulteriores dosis de intervención y estatismo, que en vez de solucionar agravan aún más los problemas. El estatismo, por tanto, bloquea la solución espontánea y en libertad de los problemas, a la vez que rigidiza, enferma y corrompe todo el cuerpo social. Y ni siquiera la Iglesia,
y las denominaciones religiosas más respetables han sido capaces de diagnosticar que la estatolatría es hoy en día la principal amenaza al ser humano libre, moral y responsable. Quizás la principal excepción dentro de la Iglesia sea la incluida en la brillante biografía sobre Jesús de Nazaret, escrita por Benedicto XVI. Que el Estado y el poder político son la encarnación institucional del anticristo debe resultar obvio para cualquiera con mínimos conocimientos de historia que lea las consideraciones de Benedicto XVI sobre la más grave tentación que puede hacernos el maligno. Y cito a Ratzinger literalmente en su biografía, porque es muy ilustrativo. Dice lo siguiente: el tentador no es tan burdo como para proponernos directamente adorar al diablo, no. Solo nos propone decidirnos por lo racional, preferir un mundo planificado y organizado, en el que Dios puede ocupar un lugar, pero como asunto privado, sin interferir en nuestros propósitos esenciales. Solofiez, continúa Ratzinger, atribuye un libro al anticristo titulado El camino abierto para la paz y el bienestar del mundo, que se convierte, por así decirlo, en la nueva Biblia y que tiene como contenido esencial la adoración del bienestar y la planificación racional del Estado. Fin de la cita. Y así no debe de extrañarnos, por ejemplo, que el gran autor del Señor de los Anillos, J.R. Tolkien, cuyo anarquismo católico comparto plenamente, llegara a decir que arrestaría a cualquiera por el simple hecho de atreverse a pronunciar la palabra Estado. Por tanto, como el Estado es siempre y en todo lugar una realidad de violencia y coacción sistemática en contra de la más íntima esencia del ser humano, que es su capacidad para actuar libre, creativa y espontáneamente, es ineludible concluir que el Estado es esencialmente inmoral y que el estatismo constituye la principal amenaza para la humanidad. Y casi sin darnos cuenta podemos realizar una digresión teológica sobre el desmantelamiento del Estado como necesidad lógica e inseparable de la obra de Dios. Que nos refiramos a Dios en este ámbito puede chocar a muchos de los presentes, pero yo les rogaría que incluso para aquellos que no creen en Dios, por lo menos a efectos dialécticos, hagan un esfuerzo de imaginación y durante los próximos 2 minutos se imaginen que Dios efectivamente sí que existe. Porque Dios siempre deja hacer, deja pasar, deja que el universo que Él ha creado fluya y evolucione solo y de manera espontánea. Laissez passer, le monde va de lui-même, podría ser el lema de nuestro Dios libertario. Y eso a pesar de que el ser humano tienta una y otra vez a Dios y le exige que manifieste su poder absoluto, que nos dé signos clarísimos e incontestables de su existencia y supremo poder para creer en Él. Pero claro, Dios no acepta ese envite, porque amor y libertad son inseparables. Y una conversión forzosa, por ejemplo, por un cataclismo incontestable, sería algo completamente contrario a esa libertad innata con la que a su imagen y semejanza Dios nos ha creado por amor. Pero ni siquiera teniendo el máximo poder concebible y siendo capaz de establecer de golpe y para siempre, por ejemplo, el mejor estado del bienestar que quepa imaginar, ni siquiera en esas circunstancias Dios acepta nuestro envite. Y es que el reino de Dios no es de este mundo. Se lo dice el propio Jesús a un atemorizado funcionario del Estado romano que además estaba encargado de juzgarle. Mi reino no es de este mundo. ¿Significa esto que habría 2 tipos de reinos o estados? Los reinos de este mundo, que serían a su nivel legítimos, recuerden, dad al César lo que es del César, y el reino de Dios del más allá, y dad a Dios lo que es de Dios. Esa es la interpretación estándar que ha preponderado hasta ahora, pero que yo considero errónea. El reino de Dios, que es justo lo contrario de los reinos o estados de este mundo, jamás utiliza de manera sistemática la violencia y la coacción. Es un reino que ya nos ha llegado y que además nos ha sido dado gratis, en un acto de inmensa misericordia y amor, Deus caritas est. Un reino que además debe acabar, como se acabó con la odiosa institución de la esclavitud, con el desmantelamiento de los reinos de este mundo, de los estados de este mundo, o como decía San Pablo, de todo principado, poder y gloria, porque Dios es libertario y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y así surge el anarcocapitalismo, como el único sistema posible de cooperación social verdaderamente compatible con la naturaleza del ser humano. El anarcocapitalismo es la representación más pura del orden espontáneo del mercado, en el que todos los servicios, incluyendo los de definición del derecho, justicia y orden público, son proporcionados a través de un proceso exclusivamente voluntario de cooperación social, que se convierte así en el objeto central de investigación de la ciencia económica moderna.
En este sistema ninguna parcela se cierra al ímpetu de la creatividad humana y de la coordinación empresarial, potenciándose la eficiencia y la justicia en la solución de los problemas que puedan plantearse, eliminándose de raíz los conflictos, ineficiencias y desajustes que genera toda acción monopolista de la violencia por el mero hecho de existir. Y además el sistema propuesto elimina los incentivos corruptores del ser humano que genera el Estado, cuya crisis histórica hoy se manifiesta por doquier. Por tanto, la revolución contra el antiguo régimen, protagonizada en los siglos XVIII y XIX por los viejos liberales clásicos, encuentra hoy su continuidad natural en la revolución anarcocapitalista del siglo XXI. El mensaje del anarcocapitalismo es netamente revolucionario. Revolucionario en cuanto a su objetivo, el desmantelamiento del Estado y su sustitución por un proceso competitivo de mercado constituido por un entramado de agencias, asociaciones y organizaciones privadas. Y revolucionario en cuanto a sus medios, especialmente los ámbitos científico, económico, social y político. Revolución científica en el ámbito de la economía, que se convierte en la teoría general del orden espontáneo del mercado, extendido a todas las áreas. Revolución económica y social, pues no podemos siquiera intuir los inmensos logros, avances y descubrimientos humanos que podrán alcanzarse en un entorno empresarial totalmente libre del estatismo. Y finalmente, revolución política, por cuanto la lucha política del día a día pasa a tener una importancia subsidiaria. Es cierto que siempre habrán de apoyarse las alternativas menos intervencionistas, en clara alianza con el esfuerzo de los liberales clásicos, en pos de la limitación democrática del Estado. Pero el anarcocapitalista no se queda en esa labor, pues sabe que puede y debe hacer mucho más. Sabe que el objetivo final es el desmantelamiento total del Estado, y ello impulsa toda su imaginación y acción política en el día a día. Y aquí no puedo, en justicia, dejar de referirme al impacto sin precedentes de nuestro discípulo y seguidor de nuestro máster en Economía Austriaca de la Universidad Juan Carlos de Madrid, el presidente de la Nación Argentina, cuya carta acaba de leer nuestro decano, Javier Milei, que ha hecho más que nadie en la historia por divulgar los principios de la escuela austriaca y del ideal anarcocapitalista. Principios que nunca deja de citar y explicar en sus comparecencias públicas, desde la ONU al Foro de Davos, y en sus encuentros con otros jefes de Estado, universidades y parlamentos, y a los que incluso regala con un montón de obras austriacas. Ahí fuera tienen un regalo para cada uno de los aquí presentes. Obras austriacas, por ejemplo, de Mises y Hayek, y también de mis propios libros, como hizo, por ejemplo, con los dos papas, Francisco y León XIV, el papa peruano-americano, con el presidente francés Macron, la presidenta italiana Meloni e incluso con Elon Musk. Y todo ello con una constancia y entusiasmo incansables en la búsqueda de la verdad científica. Actitud que, inspirándonos en la inmortal obra de Miguel de Cervantes y en Don Quijote, podríamos describir así. No importa que sean gigantes o molinos, cuando el penacho de nuestra cimera se mueve a los vientos de la tenacidad y de la fe. Debiendo recurrir además, y para realzar la valentía en la búsqueda de la verdad científica y moral que ha de caracterizarnos, al gran Francisco de Quevedo, cuando también nos animaba diciendo lo siguiente: no he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. ¿No ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente? Hoy, sin miedo que libre escandalice, puede hablar el ingenio, asegurado de que mayor poder le atemorice. Muchas gracias a todos. Palabras emocionadas del doctor honoris causa, doctor Jesús Huerta de Soto Ballester. En esta ceremonia, dentro del marco festivo de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en mayo cumple 475 años. Antes de concluir, señora rectora, el doctor Palomino me señala algo muy distinguido en estos momentos, hacer un saludo cordialísimo al descendiente directo del capitán Jerónimo de Aliaga,
¿Quién es el capitán Jerónimo de Aliaga? Obvio, ustedes lo saben. Acompañó a don Francisco Pizarro en la conquista de América del Perú, fundador de Lima, vivió hasta muchos años, creó la Casa Aliaga, que está justamente en el centro de nuestra capital, partió en el año 1560 a España y fallece en España. Queremos saludar, ha venido especialmente para esta ceremonia su descendiente directo, Gonzalo de Aliaga. Está con nosotros, por favor. Bienvenido al Perú, disfrute de Perú. Señora rectora, doctora Yari Ramón Rupner de Vega, la ceremonia ha concluido. Te invitamos para la fotografía protocolar, por favor. Los invitamos. Para que pasen a ver un espectáculo. Ahí ahora la foto para acá, con el público. Para que la foto para acá. No, ellos pasan acá para el otro. Van a tomar su foto con otras personas también, no hay que cuidarlo. Para compartir, a los exteriores saldremos a los jardines para hacer el brindis. Mientras tanto, continúan las fotografías. Ajá, ¿sí? De pie, por favor, todavía no se retiren para una fotografía del auditorio conjuntamente con las autoridades, por favor. Pedimos que se ponga en pie, por favor. Los invitamos a ponerse en pie para las imágenes gráficas, la historia a través de la fotografía, del video. Nosotros en Perú decimos video, en España le dicen video.
Es a nombre de la señora rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dentro del marco jubilar festivo de estos 475 años, que el día central es justamente el 12 de mayo próximo, en que la decana de América celebra su fiesta a lo grande. Estos actos protocolares, ceremonias magníficas, son parte justamente de esta celebración. Los invitamos a los exteriores, a los jardines, para hacer el...